buenas tardes, noches a todos. Lo primero, agradecer a la dirección, a Borja, a Ida, a Sara, a Irene, un poco que hayan dejado que sea yo el que cierre las jornadas con la que para mi gusto es la mejor especialidad, sino de que iba a estar yo aquí hablando a estas horas de la noche de un viernes, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar un poco de tercio. Después de 2 charlas interesantes sobre la cirugía, vamos a cambiar a lo que yo creo que es un poquito quizá más interesante, y ahora explicaremos el porqué, que no me odien mis compañeros, lo que es la medicina interna. Lo primero, tenemos que definir la especie en una palabra, pues lo que siempre se ha dicho en estas charlas, es la medicina en mayúsculas, ¿vale? Aquí tenemos un cuadro, que es el doctor, que lo pintó Luc Fildes, y bueno, viene a representar un poco la visión clásica de la medicina, que es lo que hace la visión del internista. Todos cuando éramos pequeños y queremos hacer medicina interna, nadie estaba pensando en el aneurisma de aorta, con todos mis respetos. O sea, estamos pensando en esto, en ir con nuestro fonendo de juguete, de plástico, nuestra bata, y mamá que te escucho, papá, a ver, sin saber exactamente lo que hacíamos, ¿de acuerdo? Un poco es esto. Las imágenes de la derecha, pues la de arriba con el señor Potato así desfigurado, pues es lo que hacen los especialistas, ven una parte de la persona, del paciente, ¿de acuerdo? O bien se dedican al oído, o bien se dedican al corazón, o bien se dedican a los pulmones. Nosotros tenemos una visión holística, general del paciente, es decir, al señor Patata construido con todas sus piezas, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante? Que tenéis que tener en cuenta si estáis planteándoos hacer medicina interna, que os tiene que gustar el paciente, ¿de acuerdo? Os tiene que gustar estar con el paciente, hablar con el paciente. Eso de entro 5 minutos, anamnesis de una línea y me voy, rara vez lo estilamos en medicina interna, ¿de acuerdo? Generalmente pues nos dedicamos nuestro tiempo a hablar con el paciente, a explorarlo, a preguntarle por su familia, de dónde es, a qué se ha dedicado, un poco a preguntarle todo, ¿de acuerdo? Intentar establecer una buena relación médico-paciente. Cosas importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir medicina interna, pues es una especialidad que muchos os van a desanimar a que la hagáis, os van a decir, no la hagáis, que es la medicina de los viejos. Vamos a ver, la gente vieja es la que enferma, y el cardiólogo ve viejos, y el neumólogo ve viejos, y el cirujano ve viejos. La mayoría, sí, pero por eso es por lo que enferman la gente. Cosas también que os van a decir que no son verdad sobre medicina interna. Os van a decir, bueno, eso es como medicina de familia, pero del hospital. Vamos a ver, quien os diga eso, ni le escuchéis, porque ni sabe lo que es medicina interna, ni sabe lo que es medicina de familia, ¿de acuerdo? O esto, que también muchas veces se dice así, bueno, como los especialistas, pero menos sofisticados. Bueno, vamos a ver, no hacemos cateterismos, no operamos, pero nuestros pacientes son más complejos, ¿vale? Son pacientes pluripatológicos, son pacientes que normalmente se salen de las guías clínicas, ¿de acuerdo? ¿Qué puntos positivos tiene la especialidad? Esto como todo, puntos positivos para mí, que yo ya os he dicho, os hablo de medicina interna, intenta ser objetivo, pero cuando hablas de lo que te gusta, muy objetivo no se es, ¿de acuerdo? Esto a quien le guste. La atención integral del paciente, lo que os he comentado pues justo ahora, ¿no? Ver al paciente en su totalidad, preguntarle por todo, ¿de acuerdo? Saber manejar la insuficiencia cardíaca con la insuficiencia renal, con el EPOC, con la neumonía, ¿vale? Engloba todos los procesos de la medicina, es decir, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, la paliación, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que medicina interna es una especialidad hospitalista y tiene que ser el eje central del hospital. Los hospitales que vayáis y os digan, bueno, medicina interna aquí, ni fu ni fa, no vale, no lo elijáis, no elijáis medicina interna, ¿de acuerdo? Tiene que ser el centro del hospital, en torno a donde giren el resto de especialidades. Ya habéis oído en la charla anterior, otorrino, en cuando tenemos dudas, medicina interna. Y es verdad, pero no solo otorrino, todo el mundo cuando tiene dudas, medicina interna, ¿vale? Lo que os digo, es el referente médico. En el boletín oficial del Estado, si leéis lo que es la medicina interna, no os lo define, os dice lo que hacemos. Y dentro de uno de los apartados que pone, es así como muy poético, que es el guía y defensor del paciente en un medio hostil. Bueno, es verdad, esto viene a decirnos básicamente que
La mayoría de los otros, es que no quiero generalizar porque me van a odiar el resto de compañeros, pero bueno, los especialistas agreden al paciente y somos nosotros los que estamos ahí para defenderle, para consolarle, ¿de acuerdo? El eje del hospital ya lo he dicho, y la polivalencia. Medicina interna es una especialidad que, aunque todo el mundo lo que se conoce es la planta, pero hay que tener en cuenta que vale también para la urgencia. Tenemos consultas, hay atención a domicilio, te puedes dedicar luego a la parte de paliativos, ¿vale? Y una gran capacidad de adaptación, precisamente por el punto anterior. Esto nos permite elegir distintas salidas. El que se quiera dedicar a la urgencia puede dedicarse a la urgencia, el que quiera dedicarse a domicilio, a domicilio. ¿En qué más nos adaptamos? Siempre que hay una crisis sanitaria, entrecomillado todo esto, pues como cuando hubo la epidemia del VIH, etcétera, etcétera, siempre se encarga medicina interna de manejarlo, por lo menos al principio. La docencia, esto es importantísimo, casi todos de estudiantes rotan por medicina interna y todos los especialistas médicos rotan por medicina interna, con lo cual es labor del internista enseñar a los futuros médicos y enseñar a los compañeros, al resto de especialistas. Y luego las áreas de subespecialidad. La ecoclínica, que cada vez está más de moda y cada vez es más importante. Pues hay gente y hay grupos de trabajo dentro de la SEMI que se dedican a ecografía clínica. Las más conocidas, infecciosas, autoinmunes, riesgo vascular, insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Todo esto también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué puntos negativos tiene la especialidad? Pues lo he representado con unas imágenes. La primera, el rey del badulaque, si queréis ser un pop en algo, no hagáis medicina interna, porque no vais a saber nunca tanto de una patología en concreto como el especialista. Vais a tener un conocimiento transversal, pero no vais a poder ser el mejor en el manejo de X patología, porque vais a tener que estudiar otra serie de cosas, de enfermedades diferentes. Lo mismo, si vuestro objetivo es ganar muchísimo dinero y ser rico, pues no elijáis medicina interna, ¿de acuerdo? Medicina interna, hombre, no voy a decir que estemos pidiendo en las esquinas, pero ricos no somos. Y hay poca privada y la privada que hay está muy mal pagada, con lo cual, pues nada. Lo mismo si queréis fama, en vuestra estrellita de la fama, pues no hagáis medicina interna. O sea, medicina interna es una especialidad que para la gente, muchos compañeros y sobre todo la gente no médica, no es sexy, nadie sabe lo que es medicina interna. ¿Tú a qué te dedicas? Ah, soy médico. ¿Cirujano? No. ¿Internista? Ah, ¿y eso qué es? ¿Vale? Y muchas veces lo explicas y no lo llegan a entender. A mí me ha pasado que lo estás explicando, hay 10 minutos, tú ahí esforzándote y te dicen, vamos. A mí me ha llegado a decir, vamos, que no hacéis nada. Y tú, bueno, veo que me he explicado muy mal. ¿Vale? No. Lo mismo si lo que os gusta es la investigación. En medicina interna se investiga muy poco. Alguna cosita se hace, hacemos algún póster, sobre todo para ir a congresos, pero lo que es la investigación o cosas punteras, en medicina interna no se hace. Para eso elegir especialidades pues, como onco, como hemato, que ahí sí que hacen un montón de ensayos clínicos, un montón de cosas. Tened en cuenta que un factor limitante es la edad. Y en medicina interna, el abuelo de 90 años, ya primer criterio de exclusión para cualquier ensayo clínico. ¿Vale? Y por último, la calidad de vida. Si vosotros queréis tener una calidad de vida de vivir de la leche, de salir pronto, de tener pocas guardias, que las guardias sean buenas, pues no elijáis medicina interna, elegir anatomía patológica o micro o derma, ¿vale? Medicina interna tenéis que saberlo, las guardias generalmente son reguleras o malas, tanto en la urgencia como en la planta, ¿vale? Una cosa que hay que tener en cuenta, pero bueno, todo se lleva y no se lleva mal. La residencia, ¿por dónde rotamos durante la residencia? Pues esto es fácil, en medicina interna se rota por las especialidades médicas más menos rayos, ¿de acuerdo? La primera imagen que os pongo de esta, pues bueno, viene a representar la parte de infecciosas, la subespecialidad de infecciosas. Si queréis hacer medicina interna para dedicaros a la infectología, os vais a equivocar. ¿Por qué? Porque es verdad que es una parte de la medicina interna, pero dedicarse después a ser solo infectólogo no es una cosa que sea tan sencilla, ¿vale? O sea, os tiene que gustar la medicina interna general. Si solo os gustan las infecciosas, no hagáis medicina interna, ¿de acuerdo? Una parte os tiene que gustar, pues tiene que gustar el resto. Lo mismo pasa con las autoinmunes. Si vosotros queréis dedicaros solo a las autoinmunes, pues quizá el mejor camino
sea reuma y no medicina interna. Medicina interna, claro que veo autoinmunes, pero que tú hagas medicina interna no te va a asegurar que tú luego seas autoinmunólogo. Y luego dos aspectos importantes que no son determinantes a la hora de elegir especialidad, pero que sí que suman, sí lo tienen, es el tema de la ecografía clínica. Si es un servicio en el que se haga ecografía clínica, en la urgencia si se hace ecografía clínica, son cosas importantes, porque cada vez ya os digo que tiene más peso y sirve para más cosas. Y lo mismo con la ventilación mecánica. Hay muchos hospitales, el mío por ejemplo, no hacemos ventilación mecánica nada más que en la urgencia. En la planta lo hacen neumología. Bueno, pues si tenéis la posibilidad de que vosotros además en la planta hagáis ventilación mecánica y os forméis, pues es un punto a tener en cuenta. ¿Qué fundamentos hay que tener para elegir hospital o en qué cosas hay que tener que pensar? Lo primero, que no tengamos dudas. Si dudamos entre hacer medicina interna y hacer otra cosa, hay que coger la otra cosa, porque os vais a frustrar si no en la medicina interna lo vais a dejar, os vais a amargar, ¿de acuerdo? No sería el primer internista que lo deja o que acaba la especialidad y según acaba se presenta al MIR y elige dermatología, ¿vale? Porque no le gusta la medicina interna. La discusión clásica de hospital grande, hospital pequeño, bueno, a mí eso no me parece tan importante. Lo que me parece importante es que preguntéis cuántos pacientes lleváis más o menos, que el ratio médico-paciente esté en torno a 8, 10 pacientes. Si lleváis menos, aunque el hospital sea muy grande, mal. Si lleváis más, pues hombre, no os voy a decir mal, pero os vais a sobrecargar un poquito. De media, 8, 10. ¿Por qué? Porque lo que os interesa es ver pacientes, estar con el paciente. Medicina interna se aprende mucho viendo pacientes, estando con el paciente y estudiando a pie de cama. Que tenga rotaciones de calidad del hospital. Rotaciones de calidad me refiero a que los servicios por los que rotéis sean servicios que sean punteros o que sean buenos o que tengan cierto peso. Si vais a un hospital pequeño y no tiene cardiología, no tiene cualquier otra especialidad, pues mirad que se os va a mandar a otro hospital a rotar, que el hospital que se os mande, el servicio sea bueno, ¿de acuerdo? Sea un servicio potente. Que tengáis un plan de formación ordenado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo suyo es que empecéis a rotar por medicina interna. ¿De acuerdo? Empecéis a rotar por medicina interna, contacto con el servicio, como un R1 más aprendo a manejar el programa informático, aprendo a hacer una historia clínica y después ya me voy a rotar por las especialidades porque lo vais a aprovechar muchísimo más. Las guardias, entre 4 y 6 al mes, en general. O sea, en total me refiero entre urgencias y planta. Importante, que se libren las guardias. Ya os he dicho que las guardias no suelen ser buenas, con lo cual la guardia hay que librarla. Cosas importantes del tema de las guardias que hay que preguntar qué es lo que se hace en las guardias, sobre todo en la urgencia, porque en la planta al final es lo que te llamen, pero en la urgencia, ¿qué patología se ve en la puerta general? Hay hospitales que lo tienen muy compartimentalizado y si viene algo muy específico va al especialista, vosotros tenéis que intentar mirar que la puerta sea única, que vosotros veáis todo. ¿De acuerdo? Desde la hematuria, en vez de que se llame el urólogo, la veis vosotros, la crisis de ansiedad la veis vosotros, la veis todo vosotros y vosotros decidís si se llama el especialista o no. ¿De acuerdo? La posibilidad de rotación externa, esto me parece que es bastante importante. Después de 4 o 5 años, hay hospitales que se rota de R4, otros de R5, pues salir fuera, ver cómo se trabaja en otros sitios, qué manejo hacen y conocer otros servicios, me parece que es un punto bastante enriquecedor. El tema de las unidades específicas, pues hombre, conviene que sí que haya una unidad de autoinmunes, que haya una unidad de infecciosas, una unidad de tromboembólica, pero ya os digo, aunque no sea muy potente, pero conviene que sí que lo tenga, como clínica o ventilación, lo que hemos comentado anteriormente. La investigación, bueno, es algo que siempre se pregunta, pero ya os digo, en medicina interna, poca investigación. Al que le guste, vale, posibilidad de hacer tesis, preguntarlo, pero sabed que investigar, poco. Fundamental, ya lo han dicho también mis compañeros, que haya un buen ambiente de trabajo. Vais a pasar mucho tiempo en el hospital, muchas horas, con muchas guardias. Es importante que haya un buen ambiente, no solo en vuestro servicio, sino también con el resto de servicios, porque al final medicina interna trata con el resto de especialidades. Y luego la situación personal. Si yo me quiero ir a Barcelona porque mi familia vive en Barcelona, mi novio o mi novia vive en Barcelona, pues vete a Barcelona, pero que si vive en Elche, vete a Elche, ¿de acuerdo? Situación personal. Medicina interna, única opción, pues con lo que llevo hasta ahora creo que no tenéis dudas que sí, única opción, sí. Medicina interna, claro.
Ahora bien, antes de elegir medicina interna, ¿con qué dudaba yo? Pues mi primera opción era medicina interna, ¿de acuerdo? Pero luego, los por si acaso que tenemos todos, pues yo mi segunda opción era hematología. ¿Por qué? Porque hemato no deja de ser una especialidad bastante afín a la medicina interna, es bastante completa, se ven muchas infecciones que manejan ellos solos, es bastante sistémica. Y luego nefro. Nefro, pues la enfermedad renal crónica al final es una enfermedad sistémica, y a mí personalmente la rotación que hice por la carrera me gustó mucho, entonces, pues bueno, ahí estaba. Ahora bien, una vez elegido medicina interna y haber rotado, pues ¿qué elegiría? Medicina interna. Seguiría eligiendo medicina interna. De segunda opción, quizá haría digestivo, ¿vale? Ya sé que habéis tenido una charla de digestivo. Digestivo es una especialidad muy completa. La parte del hepatópata también es muy afín a la medicina interna porque es sistémica, tiene técnicas, tiene mucha salida, mucha privada, mucho trabajo, viven un poquito mejor, es buena opción, siempre después de medicina interna. ¿Qué otra opción elegiría? La UCI. La UCI, ¿por qué? Porque es también un abordaje integral del paciente, pero la diferencia que es el paciente crítico, ¿de acuerdo? Calidad de vida, pues igual o peor que medicina interna. Y mantendría hematología, por lo que ya os he dicho anteriormente. En cuanto al ranking nacional, ¿por qué no he puesto nada más que unas fotos de mi hospital? La foto de abajo es más vieja que desde el año de la Tana, pero es que no hay otra en internet así a vista de pájaro. ¿Por qué? Porque realmente medicina interna, cualquier hospital es bueno para elegir medicina interna. Tiene que ser un hospital en el que veáis pacientes. La formación en medicina interna va a depender de vosotros, fundamentalmente, de lo que estudiéis, de lo que vosotros queráis implicaros, de lo que vosotros queráis hacer. Y eso, en un hospital grande, en un hospital pequeño, lo vais a tener si vosotros os implicáis. Con lo cual, pues que un año se acabe, el año pasado el 12 de octubre en el número 1 y otro año haya sido, yo qué sé, que no me lo sé, es totalmente indiferente, ¿de acuerdo? Elegid por otra serie de cosas, no por numeritis, no porque otro año se haya elegido, porque en cualquier sitio os vais a formar bien. Importante que se me ha olvidado decirlo, medicina interna es una especialidad del paciente crónico, como todas las médicas. Curamos poco, nada más que las infecciones. Ponemos parches hasta que lo volvamos a ver en un segundo ingreso o en la consulta. ¿De acuerdo? Pero esto que no se eche para atrás, pensad en las especialidades médicas. Todas ponen parches, más o menos bonitos, pero todas ponen parches. Hay gente que el parche es un stent, pero no deja de ser un parche. ¿De acuerdo? Nosotros no ponemos stent, pero bueno, ponemos un antidiabético, por ejemplo, ¿vale? En resumen, importante, no tenéis que perder la ilusión. Si queréis hacer medicina interna, haced medicina interna y durante la residencia y el resto de vuestra formación que empieza, mantened la ilusión que tenéis ahora, porque la residencia es un periodo muy bonito, está muy bien, muy chulo, pero es un periodo duro, que hay mucha exigencia y no os tenéis que dejar pisotear y perder la ilusión. No hagáis caso de lo que os puedan decir el resto de gente, compañeros médicos o vuestros compañeros que están pendientes de elegir especialidad, que os digan, ay, no hagas medicina interna, para eso haz tal, o para eso haz no sé qué, o a vuestra abuela que os va a decir, y no queréis ser cirujanos, o no queréis ser cardiólogo, porque son las que las abuelas conocen, el cirujano y el cardiólogo, y el resto más o menos, pero son las que tiene prestigio. No os dejéis engañar con esas falacias. Si que os gusta medicina interna, haced medicina interna. Y por último, el buen internista es el que compagina la asistencia, la investigación y la docencia. Esto es la definición ideal. La realidad, lo que predomina es la asistencia, pero es una parte muy bonita, ¿de acuerdo? Y aquí en este cuadro pues lo podéis ver un poco lo que sería el internista ideal, enseñando, asistiendo e investigando. Muchas gracias.